Lo primero que pensamos justamente fue que atentaron contra el compañero Humberto Coronel, ya que es de público conocimiento de que él estaba siendo amenazado meses atrás. Llegaron algunos mensajes en la emisora donde trabajaba Humberto, hablando que probablemente, dice exactamente cuál es el motivo que él manejaba una información y que otros periodistas también manejan y que estaban ocultando esa información. Estúpida será usted respetuosamente. Ella es la que sufre de la enfermedad que se llama idiocia. Que produce la idiotez. Y van a entrar ahí, tenemos un lugar ya, un patio preparado y se va a lanzar el dinero ahí. No lo hacemos desde la iglesia, está prohibido. ¿Afuera? Afuera hacemos, porque tenemos prohibido entrar en nuestra iglesia. ¿Se tiene que hacer o no el Vito? Se tiene que hacer. El país no quiere. No, pero igual no, esa es tradición de Guarambaré. La forma de agradecer de corazón. No son rebeldes. Depende. Se le dijo que es prohibido, pero igual van a hacer. El que busca encuentra. ¿Qué busca usted? Sí. Hasta este año este padre tiene que irse de acá. Sí, por el bien de los promeseros. 13:08 en la República del Paraguay. Ya rápidamente la información nos lleva hasta el Congreso Nacional, donde hubo una serie de actividades. Movida la jornada allí, principalmente en la Cámara Baja. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? El saludo también para todos los televidentes. Así como estabas diciendo, una jornada movida en la Cámara de Diputados y particularmente previa a la sesión y durante también esta sesión ordinaria que se da todos los miércoles, varias personas, varios de los parlamentarios estuvieron haciéndose eco de lo ocurrido ayer cerca de la siesta en la zona del departamento de La Mambay, en Pedro Juan Caballero, con el asesinato del periodista Humberto Coronel, más particularmente repudiando este crimen, el hecho en sí de la falta de seguridad y el estado de abandono en esa materia, en esa área en particular que se tiene en el departamento del Amambay, porque una vez más se vuelve a repetir la historia. Era básicamente lo que decían y calificaban como un fracaso, por sobre todo algo que atenta contra la democracia en el Paraguay. Escuchamos en las siguientes entrevistas al diputado Basilio Núñez y también a Celeste Amarilla. En el caso del diputado Núñez, él decía y se hacía la pregunta del por qué el comandante de la Policía Nacional no ejecuta una ley que ellos habían aprobado hace poco tiempo nada más, que establece eliminar el comisionamiento de policías que están a cargo del resguardo en instituciones públicas. Ellos lo que plantean es disminuir en un 50% este tipo de comisionamientos para permitir que efectivos policiales, en vez de estar resguardando instituciones públicas, vayan y en este caso cuiden, resguarden a la ciudadanía en general. Ustedes saben que hay 4.000 policías comisionados, ya sea en el sector político, Congreso, en las municipalidades, en las gobernaciones, en instituciones, en la Corte. Un ejemplo, IPS tenía seguridad privada y tenía policía. Entonces el ciudadano, en este caso hasta el periodista que está haciendo su trabajo, no tiene la seguridad que algunas veces se merece en ciertos departamentos. Es una zona donde el crimen organizado aparentemente ha triunfado y es un retroceso para la democracia y un triunfo para los narcos. La gente dice, pero fue en Pedro Juan. Como diciendo, es lógico, ahí tenés que morirte. Como si fuera que los pedrojuaninos no son paraguayos y no necesitan seguridad. Vamos a culminar seguramente en un pedido de aumento para la policía, en un pedido de aumento para la fiscalía, porque no hay recursos, porque no hay recursos, porque no hay recursos. El narcotráfico crece y la seguridad decrece. Cuando se trata de Pedro Juan, nos olvidamos. Esos muertos en la frontera de Pedro Juan
ya sean sicarios o narcotraficantes, también son víctimas. También son víctimas. ¿Qué están esperando? ¿Que se extermine a la familia Acevedo? ¿Ese es el plan? ¿Ese es el plan? Quiero que se le pregunte al presidente de la República cómo está avanzando la seguridad en paralelo con el narcotráfico. También se tuvo bastantes críticas en lo que respecta al actuar y por sobre todo los dichos de la que hasta el día de hoy, esta mañana todavía se desempeñaba como fiscal en la investigación, Katia Uemura, contra la agente. También repudiaron que ella haya mencionado que el periodista debió haberse cuidado en mayor escala, que debió haber arreglado las cosas entre comillas y que prácticamente, decía ella, se regaló. En medio de esta dura situación que enluta nuevamente a todo el departamento, ¿por qué no decir? Pedían directamente la salida, que se aparte la fiscal y que por sobre todo el jurado de enjuiciamiento de magistrados tome acciones luego de los dichos de esta agente que debería estar investigando este terrible asesinato. Compartimos lo que decía el diputado Edgar Acosta y Katia González. No funciona la Policía Nacional, la Fiscalía, imagínense, no sé si ustedes escucharon a la fiscal que dice que se regaló. O sea, imagínense un muerto que no puede defenderse y que esté, o sea, es lamentable. Esto es un país que ya no tiene con este gobierno, con el gobierno colorado. No los colorados que sufren con nosotros también. Hay que cambiar de gobierno. No sé, una solución inmediata es que saquen a esta fiscal inmediatamente. Que, no sé, jurado de enjuiciamiento, no, por esencia que renuncie y que tome el mando una persona que realmente tenga empatía y que represente a la ciudadanía y no represente a los mafiosos. Este es un mensaje de los mafiosos, no se regalen, si te amenazan vos cuídate vos solo. ¿Quién le tiene que cuidar al ciudadano? El policía, la administración que tiene que cuidarnos. Los ciudadanos necesitamos protección, ¿verdad? Entonces, yo no veo una solución rápida en este momento. Y al parecer, la Fiscalía nos quiere sumisos y nos quiere en silencio, porque según ellos esa es la forma de no regalarse al crimen organizado. Y verdaderamente lo que pasó no puede quedar en el manto de la impunidad, pero si tenemos a la propia vocera del Ministerio Público diciendo que la fórmula para que una persona amenazada sea que no salga o que no hable o que se esconda o que no acepte seguridad. Ojo con eso, gente. El Ministerio Público, cuando existe una alerta de amenaza, no puede de ninguna manera consultar al amenazado qué es lo que quiere. Algunas de las reacciones que se tuvieron como consecuencia de esto que ocurría nuevamente en el departamento de La Mambay. ¿Hubo otros dichos también al respecto? Al respecto no, pero sí nuevamente una jornada movida, Carlos, compañeros y televidentes, porque una vez más en la Cámara de Diputados, ya caracterizados por los insultos semana tras semana, este día no fue la excepción. Se trataron hasta de estúpidos en cierto momento, uno contra otro. Y vamos a escuchar lo que era prácticamente la bomba que hacía que los demás nuevamente revienten en insultos. La diputada Celeste Amarilla, digo bien, fue la que hacía uso de palabras y se refería a previas rencillas de palabras verbales que había tenido ya hace una semana con los diputados Juan Carlos Nano Galaverna, el diputado Basilio Núñez, y hacía también referencia al colorado Walter Harms. Escuchamos. Hoy iba a responder los improperios y agravios de los que fui objeto el miércoles pasado por 3 cararrotas. El hijo del ladrón de galletas, el calecitero, el yerno de Vergara, dicho por su suegro, un charlatán y un mantenido, y el neurólogo Trucho, que junto con sus hermanos desmintió que Lombroso estaba equivocado. Pero no me voy a referir a ellos porque realmente tengo que elegir mejor mis enemigos. Consejo del público.
Transcurrían los primeros minutos de la sesión y de esta manera ya se iniciaba todo. Posterior a esto, la diputada Celeste Amarilla, estuvo hablando y leyendo, por sobre todo, un discurso que había sido realizado por una mejor egresada de la carrera de medicina que se conocía hace unos días. Ella criticaba el sistema de salud y con esto, leyendo ese discurso, la diputada Celeste Amarilla criticaba al gobierno actual. Esto tuvo la respuesta de un diputado oficialista. Escuchen bien en qué tenor se estaba manejando el nivel de debate, tratando incluso de vendidos a los miembros del Partido Liberal. La distorsión que se quiere dar a ese discurso es que estoy discutiendo y estoy señalando, en un oportunismo terrible como siempre para atribuir al Poder Ejecutivo. La mejor egresada criticó a los gobiernos y a este gobierno. Y el gobierno de la República y la marea azul forma parte del gobierno. Cuando superen ustedes la venalidad, lo vendido que son en este Parlamento, tendrán autoridad moral para dirigir ataque a nuestro partido. Cuando llevamos a cabo un juicio político y los vendidos de tu partido impiden que prospere un juicio político, entonces dejémonos de joder con ese discursito. No, yo no me refiero a usted. Estúpida será usted respetuosamente, pero me trató de estúpido. Continúe. ¿Ella puede tratar de estúpido? Por favor. Ella es la que sufre de la enfermedad que se llama idiocia, que produce la idiotez. Buena falta le hace la atención de la mejor egresada de la Facultad de Medicina. Presidente, es todo. En este tenor, de esta manera, ellos seguían debatiendo en el espacio de oradores, a pesar de que semana tras semana se les repite a todos los diputados y diputadas que tienen un artículo, que es el 81, dentro del reglamento de la Cámara de Diputados, que les prohíbe a ellos hacer este tipo de alusiones irrespetuosas. Realmente fue una jornada en la que de nuevo aprovecharon para tirarse algunas que otras referencias sobre sus pasados políticos recientes, y bueno, ya es un condimento lamentablemente infaltable en una Cámara que debería dedicarse de lleno a generar leyes que contribuyan y aporten a la República, no estas discusiones totalmente estériles que solamente a ellos les importa. Bueno, aparte de esto, mañana muy pendiente de lo que pueda suceder en el Senado, Fernanda. Esto ya refiriéndome al pedido que hizo Salim Busarquis. Exactamente, y también hoy a las 14 horas una sesión extraordinaria que debería iniciar a esa hora, un poco después, en la Cámara de Diputados también, en donde se tiene que analizar un cuarto pedido de juicio político contra la Fiscal General del Estado. Hay muy pocas, por no decir escasísimas, posibilidades de que esto llegue a triunfar. Excelente, Fernanda. Buen resto de jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos donde la información sigue siendo la más importante. Ocurría ayer precisamente a estas horas, cuando estábamos en vivo con nuestros colegas desde Pedro Juan Caballero. Ya está Alexis Avero, que se sumó también al equipo de cobertura. Jornada relativamente bastante complicada, las últimas 24 horas, y otro atentado que aparece en el departamento. Exactamente. Hablamos primero del asesinato de nuestro colega de Radio Amambay, cuyas primeras imágenes ya empezaron a difundirse hoy en el Noticiero al Mediodía, y también vamos a compartir con la teleaudiencia, en donde se ve la llegada del sicario y lamentablemente los últimos minutos de vida de este compañero. Así mismo es. Ya estamos con nuestro compañero Alexis Aveiro. A ver, comentanos qué informaciones se tienen acerca de al menos el autor material de este asesinato. Alexis, buenas tardes. Angie, Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, recién compartíamos con ustedes imágenes del momento en el cual algunos funcionarios de Radio Amambay
se están retirando, nos confirman que van hasta la zona de Orqueta, porque a las 4:30 está previsto el sepelio del colega compañero Humberto Coronel. Es una radio que, bueno, solo está transmitiendo música paraguaya a esta hora al aire, exactamente 24 horas después. Y había cierta confusión y vamos a hacer rápidamente este análisis, vamos a mostrarles nuevamente la zona de este hecho y confirmar que las cámaras que captaron estas imágenes son las que precisamente se encuentran en este sector al lado de la radio. No sin antes acercarles también nuestras condolencias a todos los funcionarios, a los trabajadores de Radio Mambay. Hola amigo, ¿cómo te va? Alexis, vos sos colega, periodista, operador. Operador, qué fuerte lo que... ¿Vos estabas trabajando ayer con Humberto? No, yo trabajo parte de la tarde, yo trabajo. A la tarde, pero cuando él salía vos entrabas prácticamente. No, yo entro a las 4:30. A las 4, sí. Las 4:30 hasta las 9 de la noche. ¿Lo están transmitiendo hoy? Hoy sí va a venir enseguida un colega. No, va a venir una locutora y un locutor, Elio y Patricia. Elvio y Patricia, ahora los compañeros que salían recién parece que van allá a la zona de... Sí, con la concejala creo que. Sí. Y toda la comunidad se fueron ahora en Orqueta para el sepelio del amigo Humberto, ¿verdad? Amigo Humberto, decir, ¿cómo le recordás a Humberto? Y él era mi amigo personal, ¿verdad? Él era un buen amigo, ¿verdad? Yo siempre le veía bien a él, ¿verdad? Un amigo... Era muy alegre eso. Súper divertido, alegre, un tipo calidad, ¿verdad? Lastimosamente, lo que pasó es muy triste, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste? ¿Vos estabas en tu casa, estabas viniendo a la radio? No, yo estaba luego escuchando la radio. ¿Acá? No, allá en casa. Yo estaba luego escuchando la radio y ya... de repente entraron y dieron la noticia, ¿verdad? Se le mató acá enfrente de la radio, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Realmente yo lloré, ¿verdad? Y claro, lloré porque es mi amigo, ¿verdad? Yo le conozco bien, ¿verdad? Que es un tipo muy calidad, ¿verdad? Y lastimosamente eso pasó, ¿verdad? ¿Fuerza, tu nombre? Adán Atienza. Adán, operador radio, ¿de Amambay o de la otra radio? No, acá de la radio. De la radio, hay una FM y AM trabaja. Yo trabajo acá en la AM, sí. Hoy no hubo programación. Sí, por la mañana creo que sí hubo. Y a la tarde va a haber también, pero es así un poco de leve nomás, ¿verdad? Claro, sí. No, hay mucho dolor acá entre los compañeros. Mucho. Fuerza, papá. Fuerza. Bueno, gracias. A los trabajadores de Radio Mambay, ¿cómo lo recuerdan? Ahora bien, nuevamente, van a notar, este era el sistema de guardia, Carlos, aleatorio. Es decir, cuando nosotros nos referimos a un cuadrante, la policía hace referencia específicamente a un área, por lo general una gran manzana. ¿Qué es lo que hacen los agentes de la Policía Nacional? Este recorrido, a pie. Por lo menos algunos minutos se quedan en una esquina, otros en otro sector, de repente uno hace cierto sentido de recorrido, mientras que el otro también en sentido contrario, luego se cruzan, y a eso se refieren cuando hacen el control aleatorio. Ahora bien, volviendo a las imágenes de circuito cerrado, quiero que tengan en cuenta esta cámara, que es la que tiene el ángulo con la palmera, inclusive ustedes van a notar que obstruye un poquitito y se ve cuando cae el colega tras ser disparado o recibir los disparos. Tanta pericia tenía el sicario, Carlos, y vamos a utilizar esa motocicleta como ejemplo rápido, que antes de llegar a la lomada, a esta distancia más o menos, con la mano sobre la derecha, el volante derecho, la izquierda comienza a realizar los disparos con la moto en movimiento. 10 disparos, 8 contra Humberto. Eso habla de la experiencia, entre comillas, del sicario. Cae Humberto y, bueno, ya sin signos de vida, algunos colegas dicen que le escucharon decir Haseterei. Y evidentemente ha de ser una herida muy dolorosa, la de bala. Ni quiero imaginarme, Carlos, compañeros, realmente lo que ha de ser pasar por esa experiencia, gente que sobrevivió a eso. Ahora bien, ¿por qué hay esa diferencia de horario y pareciera que esa secuencia más corta es la huida? Y por lo general es una cuestión de sincronización de las cámaras de seguridad. Segunda cámara, aquella y otras. Y fíjense y noten el detalle. Muralla, basurero. Ayer estaba cerrado este basurero. Entonces, viene el sicario sobre la calle 14 de Mayo, con dirección a Cerro León,
Antes de llegar a la lomada, realiza los disparos y es decir, el video más breve, más corto, es del momento en el cual él está llegando. Prácticamente a esta misma hora ayer, Carlos. O sea, si hacemos el contraste, 13:24. Ahora son 13:25, coincidentemente. A esta hora, el cuerpo de nuestro colega, compañero, amigo Humberto Coronel todavía estaba caliente. Yacía en este sector de la vereda frente a Radio Amambay, la 570, una de las más emblemáticas. De hecho, este vehículo no nos permite ver todavía dónde fueron encerrados en círculo los casquillos de bala. Acá, por ejemplo, uno, acá está otro, acá está otro. Este sector caían los casquillos de bala, allá está otro. Y la lomada que desde antes de atropellarla o atravesarla, el sicario ya comenzó a realizar disparos. ¿Cuál es la secuencia que posiblemente hizo posteriormente el asesino? Siguió derecho, llegó hasta la calle Cerro León y en línea recta a mi derecha ya pudo haber escapado hacia la frontera seca con Pontapona. Ese habría sido el trayecto. Y me preguntaba Angie antes de darme paso, ¿qué se sabe del sicario? Lo que se sabe del sicario es solo que tenemos esas características físicas, el color de la motocicleta, que sería una tipo cobrador negro, y bueno, la descripción también del mismo, y es la que estamos observando en estas imágenes de circuito cerrado. Volviendo ya todo el despliegue policial en la zona esta mañana, las altas autoridades policiales, porque está su comandante trabajando acá muy de cerca con la fuerza de élite que fue desplegada en la zona para la investigación del caso, y hablaba, por ejemplo, el comisario Rubén Paredes. Primero instaba a todos los colegas de la zona a denunciar si es que existen más amenazas, arrimarlas, y se les garantiza y se les brindará la protección policial. Con respecto a ese cuestionamiento que nos hacíamos ya desde anoche, ¿dónde estaba la policía? Justificaban diciendo que precisamente estaban haciendo esto que yo les decía recién, porque ahora no ven a los agentes de la Policía Nacional. Porque ¿qué pasó? Están haciendo su recorrido, están completando el cuadrante. Quiere decir que a la misma hora de ayer estaban haciendo el mismo trabajo, pero que tuvo tanta pericia el sicario que esperó el momento adecuado para perpetrar este hecho de sicariato, y esto nos decían más temprano. El periodista Gustavo Báez había realizado una denuncia referente a una amenaza a través de una pancarta que se encontró enfrente de su casa, donde se mencionaba que él tenía que salir, o si no se apartaba de esta función iba a pagar, ¿verdad? También mencionaba en la pancarta él y Humbertito. Esa denuncia ellos hicieron en la comisaría jurisdiccional, donde él mismo solicitó la custodia policial y se le dio 2. Sí, se lo ofreció inclusive a Humberto Coronel, y él no quería la custodia policial porque decía que él no tenía problema con nadie. Comisario, ¿cómo podemos garantizar ahora la seguridad de nuestro colega Gustavo, que se dice que sería el próximo? ¿Se puede garantizar o va a correr la misma suerte que Humberto? Claro que sí. Desde el principio, cuando él hizo la denuncia, se canalizó protocolarmente y tenemos la orden judicial de la custodia. Él tiene 2 custodias policial y acompañamiento policial desde su casa hasta el lugar del trabajo. La recomendación a todos es de que nos hagan llegar la denuncia, se canaliza, hay un protocolo que se tiene que cumplir a través de un oficio judicial y a través del Ministerio Público, y la seguridad queda a cargo nuestro. Comisario, ¿tendrían que haber habido, valga la redundancia, policía frente a la radio, o estaban o no estaban? Estaban ahí, estaban. Nosotros no tenemos la capacidad de personal para cubrir cada cuadra, pero perimetralmente sí. En la manzana estaban cubriendo 2 personales, escucharon inclusive los disparos. ¿Estaban corriendo en ese momento? Estaban en su lugar, en su cuadrante de responsabilidad. Ellos escucharon los disparos y cuando llegaron ya le encontraron tendido al colega de ustedes. Bueno, y luego de esta conferencia de prensa salimos nuevamente en las inmediaciones de esta dependencia policial. Estamos hablando de la jefatura de policía, en este caso el Departamento de Investigación de la Policía Nacional. Ustedes van a ver en algunas imágenes de apoyo del gran grupo de colegas que estaba trabajando en ese sitio. Evidentemente, matar a un periodista no significa que dejemos de trabajar, pero sí también representa algo que muchos deban, lamentablemente, autocensurarse. Y que le duele más al periodista que las balas, también tener que callar. Y de eso nos hablaba el colega de ABC,
teniendo en cuenta que en su momento él también fue amenazado, tuvo que trabajar con custodio policial y eso muchas veces les resulta incómodo en el desarrollo de la tarea diaria acá en esta zona del país, y también teniendo en cuenta que muchos otros colegas de diversos puntos en su momento tuvieron que trabajar bajo la vigilancia de la Policía Nacional a raíz de amenazas que fueron recibidas. Nos decía Ruiz Díaz que no estaba conforme con la explicación, no estaba conforme con el trabajo de la Policía Nacional, pero que también hay una gran responsabilidad del Ministerio Público. Esperábamos mucho más, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hablan de garantías, pero sin embargo Humberto no la tuvo y tampoco en estos momentos se tiene un rumbo en la investigación, ¿no? Llegaron algunos mensajes en la emisora donde trabajaba Humberto hablando que probablemente, o sea, dice exactamente cuál es el motivo que él manejaba una información y que otros periodistas también manejan y que estaban ocultando esa información, ¿verdad? ¿A vos te amenazaron en su momento? ¿Tenés custodio? No, en su momento tuve por unos meses, ¿verdad? Y por eso justamente sé que es muy incómodo. O sea, uno para salir a la media cuadra en la farmacia tiene que estar acompañado, entonces es medio jodido, ¿verdad? Uno también depende mucho de su voluntad y el entusiasmo que le pone a este trabajo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso nos hace sentir seguro a veces. A veces, pero siempre tratando de tener autocensura también, ¿verdad? Lo que no debería ser, por detrás está todo un equipo que trabaja y en la medida de lo posible, cuando uno sabe que es un tema vidrioso, generalmente delega esa responsabilidad a otros. Bueno, la autocensura, la censura nos duele a todo, le duele a cualquier trabajador de un medio de comunicación. Carlos, y a propósito del trabajo, del desarrollo de la tarea periodística en Pedro Juan Caballero y en todo el departamento de Amambay, posteriormente se llevó a cabo una reunión entre el secretario general adjunto de la regional del Sindicato de Periodistas del Paraguay. El colega estuvo reunido con las autoridades policiales, con el propio subcomandante de la Policía Nacional, exigía garantías, exigía protección, exigía mayor despliegue policial en toda la zona, pero decía él, acá no solo estamos bajo dominio del primer comando capital, está también el comando Vermelho y otras facciones que se van creando. Algunas otras facciones que por lo general terminan amenazando no solo a la Policía Nacional, al trabajador común, sino también a los periodistas. Pero hablaba de algo muy cierto, el trabajo muchas veces cuestionable del Ministerio Público, teniendo en cuenta que muchas investigaciones de homicidios de periodistas y también amenazas a comunicadores no llegaron a buen puerto, no avanzaron en cuanto a las investigaciones, y esto decía el colega. Queremos una mayor participación también en las investigaciones en cuanto a amenazas, en cuanto a hechos que ocurren de inseguridad hacia los periodistas, hacia la labor del periodista de parte del Ministerio Público. Realmente el ejercicio del periodismo en esta zona del país es un poco riesgoso, ya que actúan varias facciones criminales. No solamente está lo que se habla mucho, porque aquí aparentemente también todo se habla del PCC. Todo se le carga al PCC, pero se tiene que tener en cuenta de que en esta zona del país también actúa otras facciones criminales, como el Comando Vermelho, que buscan establecer su hegemonía en la zona en cuanto al tema de narcotráfico, temas de tráfico de armas y otros hechos delictivos. Entonces, también está otras facciones como el de Río Grande do Sul o Santa Catarina, el famoso grupo Bala na Cara. Hay otro que surgió ahora, que es Comando Catarinense, otro que surgió también de San Pablo, grupo organizado del crimen. En síntesis, hay varias facciones que actúan y que no solamente es responsabilidad de la Policía Nacional, pero sí también es responsabilidad muy grande del Ministerio Público como cabeza de investigación de cualquier hecho punible, llevar adelante la investigación, dirigir la investigación. Es el Ministerio Público el que debe exigir resultados.
al Departamento de Investigación, es el Ministerio Público. El que debe exigir resultados en casos de crímenes como ocurrió ayer al Departamento de Homicidio es el Ministerio Público, como cabeza de investigación. Firmino Benítez, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay en su regional de Pedro Juan Caballero, exigiendo, celeridad en las investigaciones y cuestionando el trabajo del Ministerio Público. 16:30. Juan Carlos Angie, será el sepelio del colega Humberto Coronel en el cementerio de la ciudad de Orqueta, ya que es oriundo de esa localidad, el compañero recientemente asesinado. Y atención al siguiente dato, y lo seguimos manejando con mucha cautela, pero nuevamente se habla de un nombre y un sobrenombre. En este caso vamos a hablar de Marcio Sánchez, alias Aguacate, sindicado como el jefe de sicarios de Pedro Juan Caballero. Nuevamente su nombre surge, se habla de que podría vincularse a él este nuevo crimen en zona de Pedro Juan Caballero. De hecho, algunas personas nos confirman que él se encontraba mimetizado en algunos grupos de comunicación, es decir, los tentáculos de la mafia permeando también información sensible que muchas veces suelen manejar los colegas en esta zona del país, y en tal sentido, operando de esta manera, podría tener nuevamente este crimen un vínculo con el inefable Aguacate, una de las personas que de un tiempo a esta parte se ha caracterizado por comandar los principales casos de sicariato de esta región, que sigue siendo buscado. Recordarán ustedes que en operativos anteriores fue detenida su pareja con algunas evidencias, inclusive hasta ahora la policía no pudo dar con su paradero. Estamos hablando de un hombre, alias Aguacate, Marcio Sánchez, que según la policía, las investigaciones, se le atribuye una cantidad importante de asesinatos, 50 aproximadamente, con 50 asesinatos atribuidos a su equipo de sicarios, porque recordemos, él es la cabeza de esta industria del asesinato por encargo en el departamento de la Mambay. Incluso la propia familia Acevedo atribuye 2 de estos atentados mortales dentro del núcleo familiar, Alexis. Claro, los últimos inclusive, fíjate vos que uno de los casos involucra a la hija del actual candidato a intendente, hermano de uno de los fallecidos. Sí. Estamos hablando de Ronald Acevedo. Ailé Carolina Acevedo. Homicidio, sí, el otro homicidio también. Durante el otro homicidio también sonaba el nombre de Aguacate. Estamos hablando de José Carlos Acevedo. Exactamente. Humberto Coronel es un periodista muy, no solo como trabajador de la radio de la familia, sino muy ligado también a la familia. De hecho, ustedes veían una camioneta lujosa salir de acá. Es la esposa del candidato ahora, quien se iba dirigiendo hasta la zona de Orqueta para acompañar a la familia del periodista acribillado ayer. Es decir, hablamos de un nexo, un vínculo muy importante entre la familia y este comunicador. Y a propósito de nexo, estamos hablando de Aguacate como, uno de los presuntos orquestadores de los homicidios más recientes que involucran directamente a esta familia. Exactamente. Una situación, reiteramos, bastante sensible para el gremio que en cierta manera formamos parte, la familia de comunicadores. Cómo vemos vulnerada esta profesión, de qué manera ejercer el periodismo en zona fronteriza como Pedro Juan Caballero, que no es la primera vez que es noticia a nivel mundial sobre asesinatos de periodistas, pero cómo cada vez se vuelve mucho más difícil ejercer esta profesión en un sitio donde fácilmente por una opinión puede terminar con 8 balazos como ocurrió con Humberto. Pero en las últimas horas, Alexis, no fue el único crimen vinculado al sicariato en el departamento de la Mambay. Carlos, 12:05, zona de Capitán-Vado. Una mujer recibe una llamada telefónica, recibe un mensaje. Estaba en su casa, ella sale frente a la vivienda y la acribillan a balazos. Esta mujer tenía 2 hermanos, uno asesinado recientemente también por sicarios
y otro el año pasado, asesinado también por sicarios. Es decir, estamos hablando de 3 personas en Capitán Vado, integrantes de una misma familia, todos hermanos que fueron asesinados en similares características. Lo llamativo de este nuevo caso es que la mujer sí tuvo una comunicación con la persona que la asesinó. Le escribió mensaje, la venía llamando desde ayer y finalmente la termina matando. ¿Quién es la víctima? Eulalia Amarilla Leiva, de 35 años. Ella fue auxiliada, fue derivada al hospital de la zona, sin embargo, ahí se constató su deceso. El supuesto autor es una persona que tenía ciertas características, un casco protector, color rojo, con vestimenta oscura, estatura mediana, que se desplazaba a bordo de una motocicleta color rojo tipo cobrador. Sin embargo, se trata de un caso de sicariato por las características de cómo se dio el hecho. Lo llamativo, la comunicación previa. No se descarta además un presunto caso de feminicidio en esa zona del país. El Capitán Vado, que no está muy distante acá a la ciudad de Pedro Juan Caballero, y es otro nuevo hecho de sangre que se produce prácticamente a casi 24 horas de uno que conmociona a esta hora a todo el departamento del Amambay. Estamos compartiendo la fotografía de la víctima, una mujer de 34 años. Muchas informaciones hasta ahora no se tienen en torno a este hecho con respecto a cuáles pudieron haber sido las circunstancias. Sin embargo, estamos hablando de los antecedentes cercanos que en menos de 2 años, 3 integrantes de esa misma familia fueron asesinados. Sí, finalmente, para cerrar, no se habló de la posibilidad, veníamos charlando acá fuera de cámara con Angie, con Juan Carlos, quizás, no sé, la necesidad de, no te digo declarar estado de excepción, pero sí reforzar esa zona del país donde se ha convertido en tierra de nadie, donde el Estado en sí dejó de tener presencia a través de sus organismos de seguridad, y es la mafia la que determina, maneja y elige a quién matar. Eso habría que ver también, Carlos, con las autoridades, qué se puede decidir dentro del departamento. Si es el gobernador el que tiene que solicitar. No, tiene que ser a nivel ejecutivo, justamente, una orden de excepción. Sí, claro. Y a partir de ahí hablamos de, no sé, una militarización, una cosa de parar militares cada 2 cuadras, una cosa así. Porque todos los días estamos hablando de esto. Recuerdo que Blas Llano había presentado, tengo entendido que en el 2019, si mal no recuerdo, y no tuvo éxito en cuanto al debate que se generó, en cuanto a la militarización de la zona, un montón de cuestiones ahí políticas también que se dan. Claro. Y es realmente bastante complicado. Sí, sería interesante hablar con las autoridades, preguntarle eso a Alexis. Y también, yo entiendo que nadie quiere aparecer en cámara porque allí el código del silencio es la joya preciada. Por ahí fuera de cama, preguntar a la gente si realmente les haría sentir mucho más seguro. ¿Sabes cuál es la respuesta? Y perdón que te interrumpa, Carlos. No, claro, ¿Sabes cuál es la respuesta inmediata? Sí. Yo no me quiero meter. Pero no dicen que no se quieren meter porque no quieran meterse. Te dicen eso porque tienen miedo. No, claro, obvio. Vivir así. Todos los días estás escuchando balazos. Vivir. Claro, no totalmente. El miedo es el que prima y es el que obliga a veces a gente a quizás ser testigo de un evento violento, pero mirar para frente. No me quiero meter, el famoso no. ¿Por qué? Porque va a terminar siendo vinculado. Y todos estos casos de asesinato en pleno centro de Pedro Juan, en donde mataban a esas parejas frente a decenas y decenas de testigos, ellos evidentemente se manejan con una total impunidad y hace también que la gente, como decís, Alexis, no quiera meterse por ese miedo. Nadie quiere estar vinculado a algún problema con la mafia porque sabe que ahí cualquier sicario, cualquier moto que aparece puede ser el final de tus días. Sí. Uno escucha el rugir de una motocicleta y puede ser tu delivery o puede ser tu asesino. Totalmente. Aquí tengo el dato preciso que en el año 2022, Alexis, el senador Blas Llano, habría presentado esta petición de declaración de estado de excepción en el departamento de Amambay, y en ese entonces el último crimen de Acevedo. El gobernador precisamente de Amambay, Ronald Acevedo, afirmó que si no hay un plan de inteligencia, un plan mucho más complejo para poder erradicar el mal de raíz, eso no iba a funcionar, decía Ronald Acevedo en ese entonces. Alguna medida hay que tomar, o sea, no podés vivir con
lo que Dios dictamine. Vos estás caminando, aparece una moto, dijiste alguna vez algo en una radio, escribiste una nota en un diario y te meten 8 balazos. Bueno, Alexis, vamos a estar muy pendientes. De hecho, estamos muy pendientes al procedimiento de este grupo de élite que viajó hasta allá. Como decía ayer, el hecho ya está, hecho consumado, ya mataron al periodista. Ahora la gran responsabilidad de las autoridades es poder esclarecer este caso. Y queda el compañero, el que está amenazado también. Sí. Sí. Me contaron un detalle. Cuando estábamos en la reunión del SPP con las autoridades, se constituyó la fiscal Agüemura a la radio. Iba a realizar la constitución correspondiente, levantamiento de algunos datos cuando recibe telefónicamente la noticia de que otro grupo de élite, pero esta vez de la fiscalía, es el que se va a encargar de la investigación, y no se retiraba de acá muy alegre. Y decía ella que se sacó de contexto esa declaración en la cual ella mencionaba de que el colega, entre comillas, se regaló. Sí, ya la Fiscalía determinó la conformación de un grupo de fiscales que va a ser justamente el responsable de Sí. investigar. Sí, lo que mencionaba precisamente la fiscal Katia Agüemura, decía, no culparía a la fiscalía o a la policía por el asesinato de Humberto Coronel. Si estaba amenazado, debería haberse cuidado más. Debería haber arreglado el tema de haber sido posible. No podía andar así regalándose a los sicarios. Directamente dijo que se regaló a los sicarios. Que, no me acuerdo ¿Se quién imaginan dijo, esto? ¿Qué tan fuera de contexto no es? No, claro, no, ¿quién dijo esto? E hizo referencia también al fiscal Pecci, que se regaló. Un congresista fue, cuando hablaron justamente que él se fue y se regaló en Colombia, en un país de narcotraficantes. No. Eso no se puede decir, evidentemente, en una situación tan Políticamente grave como esta. incorrecto. Claro. Sí, totalmente. Y ella como fiscal, evidentemente, tendría que tener algún tipo de diplomacia. Alexis. En la jerga periodística, a veces a aquellos que cubrimos policiales, mayormente, ya es chupé, y perdón que sea coloquial, se usa este término, pero no es políticamente decirlo al aire, ni atribuirla a una persona. Ahora bien, rápidamente, no se puede ni defender, ¿ustedes ven el movimiento que hay en Pedro Juan Caballero a esta hora? Sí. Este mismo movimiento había ayer y a esta hora se producía, y decía recién algo Juan Carlos muy cierto. Casi todos los días gente ve morir en cualquier horario, y más aún frente a cualquiera, a una persona en estas circunstancias, acribillada. Sí, lamentablemente. Bueno, Alexis, tenemos que dejarte. Vamos a estar igual pendientes a cualquier comunicación. Hay otras noticias también destacadas acá que tiene que ver con González Dar, que queremos abordar con nuestra teleaudiencia. Alexis, a cuidarse. Dale, señor, hasta el próximo contacto. Es lo único que le puedo decir, pues. Sí, andar con cuidado, no sé, un policía al lado, un custodio, aún así, igual, todo el miedo que tienes que tener para moverte en esa zona. Bueno. Definitivamente el tema político-judicial tiene que ver aquí en Central con Ramón González Dar, la decisión de la jueza de ordenar ya su prisión y todo el aparato policial que se movió para intentar detenerlo. Sandra Silveira, que es la jueza de ejecución, firmó esta determinación de detenerlo y hacer cumplir la condena de 15 años y 5 años respectivamente de Ramón González Dar y Fernando González Carjallo. ¿Después de cuántos meses de la sentencia? ¿Cuándo fue la sentencia? ¿Noviembre? ¿Octubre? ¿Septiembre? Sí, después de las recusaciones, sí. Totalmente, o sea, y pasaron meses. Si era Juan de los Palotes, al salir la sentencia, preso a Tacumbú acá, te dicen que la sentencia no está firme, que hay que recurrir, que hay que ir acá, que hay que ir allá. Finalmente esto tiene que pasar. Fueron hasta la casa de Ramón González Dar, ubicada en la ciudad de Luque, con la policía. Nuestra compañera Blanca López estuvo bien temprano. Aguantame un ratito, aguantame un rato. Sí, ratito. Sí. Fiscal Agüemura, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor. Bueno, fiscal, tenemos entendido, usted ya deja la causa del colega asesinado ayer en Pedro Juan Caballero. Creo que una unidad de élite de la Fiscalía va hasta Pedro Juan. Fueron designados 4 fiscales, 2 de ellos de Pedro Juan Caballero. El fiscal titular será José Luis Torres, que es un colega aquí de Pedro Juan. Ajá. Y una fiscal de Asunción, María Irene Álvarez, que está en antisecuestro, y otro colega de Duyau. Ya, fiscal, simplemente las palabras que usted había dicho más temprano con respecto a este caso, usted dice que se malinterpretaron. Sí, la verdad que dentro de un contexto del que estuve hablando, la verdad que utilizó un término desafortunado, debiendo, yo lo que quise resaltar es un descuido de parte de la persona víctima y bien, entre el hablar y conceder unas y otras entrevistas,
y también con el afán de poder atender a todos y conceder entrevistas. Sé que también muy interesados en la causa, en especial cuando se trata de un colega, y entre trabajar y querer atender a todos. Entonces, algunos términos, ¿verdad? Yo creo que dentro del contexto en general se puede entender lo que me refería era dentro de un descuido, ¿verdad?, de parte de una persona con amenazas serias, además en Pedro Juan Caballero. Pero desde ya aprovecho la oportunidad, si es que esto ha ofendido a alguien, en especial a la familia, a la víctima y a sus colegas de prensa, las disculpas correspondientes, porque si bien se entiende del contexto en el que hablé, desafortunadamente ha causado una indignación, y desde ya también me parece muy oportuna la decisión tomada por la Fiscal General del Estado en conformar un nuevo equipo de trabajo, ya que esa circunstancia lógicamente no fue oportuno, y bueno, y así es. ¿Cuál es el término que usted utilizó durante esta entrevista, fiscal? Decía directamente, él se regaló. Sí, pero previamente yo expliqué todas las causales, ¿verdad? Que él rechazó primeramente el custodio policial ofrecido por el Ministerio Público y por la Policía Nacional, y en ese sentido, habiendo el mismo rechazado y con una amenaza encima, entonces facilitó las cosas, hubiera sido. Pero sí utilicé como un término popular, ¿verdad?, que es lo que se utiliza como sinónimo de que se descuidó, facilitó, el término se regaló. Ya, en ese sentido, acaba de dar usted unas disculpas públicas, la escuchamos principalmente para la familia, los colegas y la ciudadanía de Pedro Juan Caballero, y explicaba en qué circunstancias se dio estas declaraciones. Lo que usted pudo, por lo menos, investigar en estas menos de 24 horas antes de tomar esta determinación la Fiscalía General del Estado, ¿logró avanzar en algo, algún indicio que le va a permitir a este nuevo grupo marcar una hoja de ruta, doctora? Sí, nosotros ya teníamos una hoja de ruta establecida y varias diligencias engatilladas que hoy, desde la noche, estábamos operando con el comisario Silguero. Esta mañana pusimos en ejecución, y bueno, y se dio esto, y ahora toca a otros colegas, y son ellos los que finalmente ahora te van a direccionar, ¿verdad? Es lo que yo quise a un momento, pasar informaciones a la prensa para que también puedan de alguna manera estar enterados, más aún cuando se trata de un colega. Pero en fin, desafortunadamente me fue mal en términos, se me entendió mal, porque en realidad el contexto en el que hablaba se puede percibir exactamente que era hablar de un descuido, ¿verdad?, de una persona amenazada. Era una opinión muy personal, ¿verdad?, desde ya, no una posición desde el punto de vista fiscal. Pero en fin, así se nos va la mano muchas veces, y eso. Infelizmente yo en este momento... desagradable, discúlpeme, agente fiscal, pero un dicho sumamente desagradable, realmente, más todavía teniendo en cuenta el hecho en sí, la familia, un periodista asesinado nuevamente, y realmente una situación realmente muy, pero muy desagradable, más todavía porque el periodista ahora mismo se encuentra muerto. Ya nada más se puede hacer para por lo menos darle alguna contención a la familia, una cuestión de una esperanza más, saber qué se puede hacer. Pero en su caso, bueno, lastimosamente usted ya expresó sus disculpas también, pero realmente un término muy poco feliz y totalmente desagradable que dio y que concedió a los medios de prensa que están ahí tratando de recabar más información, y lo que lastimosamente ahora no tenemos absolutamente nada. No, yo no sé a qué se refiere cuando dicen que no tenemos absolutamente nada. Y sí, como le dije, fue un término desafortunado utilizado por mí, de ninguna mala intención absolutamente. Fue con el afán de explicar un poco más, ¿verdad?, del hecho de que él estaba solo. Pues yo le he visto en las cámaras de seguridad a él solo abordando un vehículo
Y bueno, en ese sentido es que yo le veía como que, ¿por qué no te cuidaste más? O sea, no sé, algo le quería decir al verlo solo en las grabaciones de imágenes. Y nada más, fue una expresión maldita, sin ninguna malicia. Y bueno, ya está el nuevo equipo, me parece oportuna la decisión tomada por la fiscal general, comparto plenamente. Y lógicamente para eso están los recursos necesarios, mecanismos. Y bueno, se dio infelizmente porque el afán investigativo mío estaba desde un principio. Hicimos todo lo posible, o sea, dentro de lo que me tocó estaba direccionando todo muy bien. Fiscal, simplemente para ir cerrando, además de estas imágenes del circuito cerrado que ya se tienen en todos los medios y estas vainillas, ¿qué evidencia manejaba ya usted o qué datos manejaba usted que se pueda compartir? Sí, les había dicho que tenemos el teléfono celular de la víctima, que creemos conjuntamente con la policía que contiene mucha información y está siendo peritada. Esta mañana hemos solicitado, coordinado con el juez, todo para apresurar eso por un lado. También los teléfonos de los agentes policiales. También estábamos verificando el perfil falso cuyo mensaje ha llegado en el Messenger de Facebook con la gente especializada en delitos cibernéticos. Y bueno, eso básicamente es lo que te puedo adelantar, aparte de los circuitos cerrados que estaban siendo colectados a distintos puntos de la ciudad. Fiscal Katy Uemura, gracias por su tiempo, muy amable. Listo, adiós. Adiós, hasta luego. Fiscal Pedro Juan Caballero, la que tomó la investigación, pero finalmente fue ya apartada por la Fiscalía General del Estado después de estas expresiones y bueno, la designación de un equipo también que se va a encargar en la investigación del fallecimiento Qué de decepcionante realmente lo dicho. Claro, ella dice... Más todavía por el trabajo que debe realizar el Ministerio Público y aparte por la investidura que tiene ella, ¿verdad? Ahí está, ella decía, lo dije de forma personal, pero ella estaba en carácter de fiscal. Claro. Ahí puede haber una confusión. Utilizó mal, quiso decir, se descuidó. No hablaba Katy Uemura. Hablaba un agente del Ministerio Público. El Ministerio Público, exactamente. Pero la investidura en ese momento. Es un poco de diplomacia. Le hizo falta a la fiscala teniendo en cuenta la sensibilidad de los muchachos. Imagínate vos, colega, estando en Pedro Juan, viendo a tu compañero muerto y venga la fiscal y te diga, no, se regaló. Familia, imagínate. Esposa, lo que nos amigos. enteramos ayer. La criatura, 2 meses de vida, un recién nacido, había sido padre recientemente. Entonces, que no tenga ese tacto, difícilmente uno pueda confiar en ella para otros casos similares, porque todos los días debe haber este tipo de situaciones y si ella va cada vez que le hablan expresarse de esta forma, evidentemente no le van a tener mucha confianza. Bueno, segundito para las 14, hacemos una brevísima pausa, en instantes más noticias, ya volvemos. Vamos a hablar de este tema terrible que ayer nuevamente, lastimosamente debido a la impunidad con la que se maneja aquí en nuestro país, se manejan las autoridades, y es que no hay un castigo ejemplar para los responsables de asesinar a periodistas, de acallar sus voces, y de esta manera los recordamos a cada uno de ellos. 21 periodistas que perdieron la vida en los últimos 30 años en nuestro país, y vamos repasando. Ayer se daba lastimosamente este atentado fatal en Pedro Juan Caballero, que terminaba con la vida de Humberto Coronel. Tenía amenazas de muerte, él recibió amenazas de muerte junto con otro colega suyo también ahí en la zona de La Mambay. Se tenía incluso ese reporte, se tenía esa denuncia, pero nada se hizo para poder evitar su muerte. Vamos a ir repasando acerca de estas víctimas del periodismo de los últimos años. Le tenemos a Ángela Acosta, Pablo Medina, Benito Ramón Jara, Alberto Tito Palma. Seguimos con Edgar Fernández, Carlos Artaza, Lorenzo Leo Veras, Fausto Alcaraz. Seguimos repasando los nombres: Merardo Romero, Martín Ocampos, Salvador Medina, Marcelino Vázquez. Seguimos con la siguiente placa. Y aquí les tenemos a Samuel Román, Santiago Leguizamón y Yamila Cantero. Son las víctimas, lastimosamente, del crimen organizado
de estos delincuentes que siguen lastimosamente operando en nuestro país sin castigo alguno. Y recordando al último, a Humberto Coronel, periodista asesinado número 21 ya en nuestro país, acribillado el día de ayer, 6 de septiembre de este año, en la zona de Pedro Juan Caballero. Él es oriundo de Horqueta y así como resaltábamos, tenía amenazas de muerte y las autoridades no le brindaron ningún tipo de protección y de hecho escuchábamos también a la fiscal Katia Uemura que repetía nuevamente esto. Él se regaló, decía, él se regaló a los delincuentes. Era un trabajador que estaba saliendo de su puesto laboral, terminó su programa de radio y fue como todos los días a subirse nuevamente a su automóvil, irse a su casa, ese trayecto de rutina que tenía todos los días. Es el momento en que este malviviente aprovecha, este sicario, y lo asesina cobardemente. De esta manera recordamos a Humberto Coronel y a cada uno de los periodistas que terminaron muertos. Allí está nuestro compañero Mariano López porque finalmente se realizó el Vito Rebelde, sí, este Vito Rebelde que estaban ya comentando nuestros compañeros, y es que los pobladores de alguna manera también se rebelaron y finalmente se dio celebración, pero de una manera bastante particular ahí en la ciudad de Guarambaré. Estamos contigo, Mariano, buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? El saludo a ustedes, a todos los televidentes. Sigue la fiesta aquí en la ciudad de Guarambaré. De hecho, durante toda esta jornada habían cánticos, danza, mucho color aquí. Hola, doña, ¿cómo está? ¿Qué tal? Todo tranquilo. Qué suerte. ¿No soy de Guarambaré? No, trabajaba nomás acá en Guarambaré, entonces cada año vengo. ¿Ya adoptaste la tradición? Sí, sí. ¿Cómo estuvo el Vito? Todo bien, tranquilo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a acercarme acá porque ahí está la bandita tocando, están con la galopa. Y fíjense que de igual manera se realizó el tradicional Vito. Pese a la prohibición del padre Marcos Will, el cura rector aquí de la Natividad de María de Guarambaré, él dijo, no, este año no, eso termina denigrando a la gente y decía, hablaba de los riesgos, las lesiones con las que quedan las personas. Entonces dijo, prohibido este año. Sin embargo, de igual manera se armó un corral, tenemos las imágenes de apoyo, se armó un cercado, ¿verdad? Para no decir corral. Y ahí entraron los chicos y ahí se hizo el Vito de dinero. ¿Va con el aporte? Importante. ¿Sos guarambareña? Sí, soy. Igual se hizo el Vito, ¿eh? Y no se hizo, lastimosamente. Sí se hizo. ¿Se hizo? Se hizo. Ah. ¿Dónde estaba? En otra parte. Bueno, bueno. Bueno. El baile nomás yo. Pero no es igual, pues. No es lo mismo. No es lo... ¿Tu acompañante? ¿Cómo? ¿Qué tal tu acompañante? Y hoy coité. ¿Cómo está, hermano? Todo bien, señor. ¿Hace cuánto que bailas? Este año nomás. Se nota que está empezando. Sí. Gracias, hermano, gracias, fuerza, fuerza. Pero mira lo que son estas bailarinas. Mira la doña con la botella. Señora, ¿cómo estás? Muy bien. Cuidado, cuidado. Vamos a bailar, no tengo miedo. ¿No tenés miedo de tu botella? No. Podemos hablar igual mientras tanto. Igual. Se hizo el Vito, ¿eh? Sí. Estamos en vivo ahí para la C9. Sí. Vas a hacer un récord Guinness de la que baila con una botella en la cabeza. Hace 25 años que bailo, como agradecimiento a la Virgen. ¿Qué es lo que pasó este año con el sacerdote que no quiso que se haga el Vito? La verdad que es una pena, porque es una tradición de hace más de 100 años. Creo que es la única iglesia en todo el país que tiene aquel balcón que se construyó para poder tirar el Vito, no el dinero. ¿Tu nombre? Emma Franco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Pero yo me quedo tampoco a bailar también. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Luana. Sí. ¿Se hizo el Vito, Luana? Y sí, vamos a decirle que sí, pero la parte de afuera, al costado. ¿Se buscó la forma? Y sí, se buscó la forma. ¿Vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo o en contra del tema del Vito? Y no sé, yo pienso que sí, yo estoy de acuerdo. Que se haga, que se prohíba. Y no sé, realmente hay muchas opiniones realmente. Yo opino que sí que eso debería hacer, o sea, ya que es una tradición nuestra. Y sí. Bueno, mirá lo que está paraguaya, miren ustedes con el baile, compañeros. Este es el momento de la galopa. Aquí en Guarambaré está la bandita. Les voy a dar una partecita de la bandita si les parece. Y con Héctor recorremos y vemos a las diferentes bailarinas guarambareñas.
Bueno, noticia de último momento, ya hay una determinación. Ya estamos hablando del Ministerio de Justicia, bajo cuya tutela está la Dirección de Penitenciarías a nivel país. Y hablamos concretamente de Tacumbú y hace una referencia sobre una excepción especial para la recepción de dos personas, Ramón González Daer y de Fernando González Carjallo. Fíjense en esta determinación, dice resolución 543/2022, por la cual se autoriza al director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a recibir nuevos ingresos. Recordar que Tacumbú estaba cerrada justamente por la superpoblación, no había nuevos ingresos y todos los detenidos remitidos a la cárcel debían de ser llevados a otros sitios. En este caso hay una resolución que hace una excepción para estas dos personas. Dice, visto la nota número, hace referencia al Departamento de Judiciales, considerando que por dicho documento la comisaria principal, abogada María A. Chucarro, jefa del Departamento Judicial de la Policía Nacional, remite lista de detenidos que se encuentran a cargo del Departamento Judicial de la Policía Nacional y que cuentan con orden de prisión preventiva, que la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios es la encargada de promover la ejecución de la política penitenciaria en coordinación con el viceministro de Política Criminal. Y ya más adelante, por tanto, en uso de sus atribuciones, el director general de establecimientos penitenciarios resuelve, artículo 1, autorizar al director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a recibir a las personas Ramón Mario González Daer, con C y número, y Fernando Ramón González Carjallo, y el número de cédula, padre-hijo. Ordenar al director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú que el médico o paramédico de la institución a su cargo emita un informe general del estado de salud de estos internos que van a ser recibidos. Los informes médicos del penal de origen más el último informe deberán estar archivados en el legajo administrativo. Señala y firma acá Julio Ramón Balbuena, director general precisamente del sistema penitenciario. Ya lo tenemos a Raúl Bogarín, que está precisamente en el departamento de judiciales. ¿O dónde estás, Raúl? Sí, donde hizo previamente su ingreso, su fichaje antes de pasar a Tacumbú. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Comentanos, por favor, el ambiente allí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Saludos a todos los televidentes. 12:14 llegó Ramón González Daer junto a su hijo, según nos confirmaron aquí los oficiales. Hace aproximadamente media hora, entre una hora, salió un suboficial a decirnos: nuestra jefa va a salir a hablar con ustedes en 5 minutos. Después llegó un comisario y nos dijo: bueno, voy a cerciorarme de la situación y vamos a hablar con ustedes. Hasta el momento no tenemos nada con relación a ellos, están todavía aquí adentro, se maneja con mucho hermetismo, además de que ya está la condena firme, se le tiene que trasladar. Ya hace instante también diste lectura a lo que dice el Ministerio de Justicia con relación al traslado, donde tiene que ir mejor dicho, Ramón González Daer y también su hijo Fernando González. Acá también estamos leyendo acá un circular del 19 de abril del 2022 que dice: para ingreso de detenidos a cualquier institución penitenciaria del país, el pedido deberá ser canalizado a través del Departamento Judicial y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que autorizará la resolución el ingreso de los detenidos de conformidad a lo establecido. Dice por acá también esto para complementar a la lectura que estabas realizando, Carlos, y estamos aguardando nosotros que en instantes más puedan ser trasladados hasta la penitenciaría de Tacumbú. Tanto Ramón González Daer como también su hijo Fernando González, quien, recordemos, fue condenado a 5 años, y también Ramón González Daer a 15 años de pena privativa de libertad. Y eso que sus defensores legales utilizaron todos los recursos habidos y por haber como para poder retrasar esta condena firme. Hasta incluso este último minuto quiso recusar a la jueza, pero sin embargo la Corte Suprema de Justicia rechazó todo esto y quedó la condena firme.
todos estaban expectantes para que se lo pueda detener en su vivienda en la ciudad de Luque. Sin embargo, seguramente ya tenían planeado, vinieron a entregarse aquí y están detrás de esta puerta, tanto el padre y el hijo, aguardando ser trasladados hasta la penitenciaría, Carlos, compañeros. Vamos a estar muy pendientes, precisamente es lo que quería evitar los González, padre y hijo, ser fotografiados de esta manera, esposados saliendo de su residencia. Igual les va a tocar en este momento esta fotografía, ni bien abandonen el departamento judicial, donde se hace el sistema de registro. Donde es exactamente. Carlos, sí. Si me permitís, están llegando acá algunos profesionales del Ministerio Público. ¿Ustedes van a hacer algo, algún trabajo? ¿Qué van a hacer ustedes? Parece. Seguramente medicina forense, parece. Sí. Sí, seguramente para realizar la inspección médica, para posteriormente ya ser trasladados, porque es también una obligación poder realizarse. Acá también dice, la persona a ser remitida al departamento judicial debe contar con diagnóstico médico, y seguramente por eso están llegando, como para poder realizar este diagnóstico y ya posteriormente ser llevados. Bueno, vamos a estar expectantes. Avisarnos, por favor, ni bien se concrete, se efectivice esta remisión desde judiciales hasta la cárcel de Tacumbú. Presumo que lo van a llevar en un vehículo, ingresar también, no lo van a hacer caminar hasta... No, para nada, para nada. Pero va a ser un hecho histórico. No, totalmente. Muy aguardado por las 200 y algo víctimas damnificadas de este hombre, y también recordar que él movilizó dentro del sistema financiero unos 27 millones de dólares utilizando la usura. De hecho, ya se concretó esa imagen cuando fue justamente de judiciales remitido a la agrupación, donde cumplió la pena mínima de 6 meses, estuvo preso. De hecho, obviamente eso ya va, presumo, va a contar dentro de su condena. Y hay que preguntarle ahora al director de Tacumbú cuál va a ser el sector asignado a González Daer. Sabemos que al ingresar van a estar en la zona de admisión y ya posteriormente le tienen que asignar algún pabellón. Algún pabellón. Bueno, Raúl, avisanos, si bien haya movimientos ahí, por favor, hacenos saber. Sí, Carlos, antes de cerrar nada más, también es muy importante el comiso de sus bienes. 47 millones de dólares es lo que tiene él, y que se va a proceder al comiso. Las víctimas están aguardando porque también puede llegar a percibir algún dinero con relación a este comiso que se va a estar realizando. Bien, Raúl, gracias. Estamos en vivo desde el Departamento Judicial de la Policía. Estamos en contacto permanente. Con el licenciado Julio Ramón Balbuena Añasco, director general de Institutos Penales. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Carlos Troche. Un saludo para vos y tu amable teleaudiencia. Bueno, recién compartíamos una resolución que usted firmó, en la que tengo entendido por esta única vez usted autoriza el ingreso de 2 internos a la cárcel de Tacumbú. No es la única vez. La Penitenciaría Nacional de Tacumbú está abierto. Hace cuestiones de 60 días atrás, todos los días está ingresando personas privadas de libertad, ¿verdad? Como hoy estamos metiendo cerca de 25 personas. Firmamos la resolución, ¿verdad?, para remitir la Penitenciaría de Tacumbú. Ya, no, pensé que como hubo una resolución, se daba en este caso de manera excepcional. Tomando como referencia quiénes son y conociendo los antecedentes de Tacumbú, que venía con una superpoblación y que, bueno, los demás internos eran remitidos a otras instituciones penales. No, Tacumbú está abierto para todo, ¿verdad? Y nosotros acá estamos también, tenía una orden judicial para Tacumbú, viene de la policía, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos, sacamos la resolución y remitimos a la penitenciaría de Tacumbú. ¿Cómo es el sistema, para conocer un poco, cómo funciona el sistema penitenciario una vez que él salga de judiciales y traspase ese portón? ¿Cuál es el protocolo? ¿Dónde se lo ubica? ¿Por qué tiempo? ¿En qué sector? ¿Dónde se lo lleva después? Para conocer un poco el proceso, director. Bueno, de judiciales viene la Policía Nacional, viene a establecimiento penitenciario. Una vez nosotros sacamos la resolución,
remitimos al director de penitenciaría de Tacumbú, en este caso, quien se va a encargar de ubicar, ¿verdad?, en qué pabellón va a estar, y con él ya seguramente él va a saber, ¿verdad?, en qué parte la va a ubicar. Eso depende ya exclusivamente del director de Tacumbú. Así mismo, ya exclusivamente. Normalmente en estos casos ellos pasan un tiempo determinado en la sección denominada admisión, ¿es así? Ya queda a cargo del director de Tacumbú esa cosa, ¿verdad? Él va a decidir, seguramente va a determinar la disponibilidad en qué parte la va a ubicar. ¿Qué número de internos sería Ramón González Daer? 2.805 y el último reporte seguramente 2.806, 7 por ahí va a ser. 6 y 7. Sí. Sí. ¿Ellos van a estar juntos, van a estar separados habitualmente? ¿Cuál es el protocolo? Y la resolución, los dos están juntos, ¿verdad? Pero seguramente el director dispondrá de cómo le va a ubicar, si va a estar separado o no. Ya queda a cargo del director de Tacumbú eso. Ya, y esas famosas celdas VIP, que en realidad no son celdas, son habitaciones que estaban allí, usted sabrá, antiguo funcionario, ¿siguen funcionando esos sitios de privilegio, director? Te soy sincero, Carlos, no podemos tampoco taparse con un dedo, ¿verdad? Si te digo no, seguramente va a haber lugares donde se le va a ubicar. Yo creo que la persona indicada, el director Tacumbú, que puede informar de eso ahora mismo. O sea que hay una gran posibilidad de que González Daer vaya a una de esas celdas VIP. No te quiero decir, Carlos, que se va a un lugar, ¿verdad? Pero yo creo que estado público y la gente puede ver también dónde se lo va a ubicar. Obtenga algún tipo de privilegios, digamos, director. Y en realidad la responsabilidad ya queda a cargo del director. Yo creo que no, en Tacumbú no hay ninguna otra penitenciaría. Yo creo que la última de ellos tuvieron una agrupación especializada donde hay un poco más de privilegios. En Tacumbú no se puede comparar con lo que es agrupación especializada. No, totalmente. Cualquier sistema penitenciario, por más lujos que haya, bueno, es un sitio de reclusión. Y justamente estamos teniendo imágenes, mientras usted charla con nosotros, de su proceso de registro en el departamento de judiciales de la policía, donde se le toman todos los datos, se hace la fotografía de rigor con la altura. Es una imagen realmente impactante, porque hace algunos años pensar en esto era imposible, casi improbable, pero hoy finalmente uno de los hombres más poderosos del país termina entre rejas. Así mismo, y son las cosas que la justicia paraguaya también habla, ¿verdad?, de la elocuencia de las cosas. Sabemos perfectamente que son personas que hay un antes y un después de González Daer, ¿verdad? Pero así son las cosas, Carlos. Totalmente. ¿Cómo estamos con el tema de seguridad en Tacumbú principalmente? Una cárcel que se habla con insistencia que podría finalmente ser cerrada por su ubicación, por su condición. Y hoy en día se está trabajando, ¿verdad? Como años anteriores siempre. Se redujo mucho. Tacumbú tenía 4.500 personas privadas de libertad. Hoy en día, desde prácticamente la pandemia, se cerró prácticamente un año. Se redujo mucho. Quedó a 2.800, ¿verdad? Yo creo que se podría mejorar más la capacidad también del hacinamiento. Y hoy en día hay más control que años anteriores inclusive. Pero aún así la cantidad de guardiacárceles por la cantidad de población es mínima, director. No te copié bien, Carlos. Que la cantidad de guardiacárceles que están hoy en Tacumbú en comparación a la cantidad de internos es mínima. ¿Hay un guardiacárcel para cuántos internos? Específicamente no te quiero ser, pero hay 3 grupos de guardia, ¿verdad? Que sabemos perfectamente siempre que nosotros trabajamos conjuntamente con la Policía Nacional, con los militares también, que haya accidentes de cura, pero adentro se tiene la cantidad específica. No te quiero dar con precisión. Yo creo que el director de Tacumbú te va a dar cómo está haciendo diariamente.
pero tratamos de hacer lo humanamente posible dentro de la penitenciaría. Totalmente. Licenciado, como siempre, muy amable para con nosotros. Muchas gracias por este contacto. Queríamos conocer el protocolo. Ya nos explicó y bueno, vamos a tratar de hablar también con el director de Tacumbú para saber dónde finalmente lo van a ubicar en este proceso de adaptación dentro del sistema penitenciario. A la orden, gracias por eso. Dale al licenciado Julio Balbuena, director de establecimientos penitenciarios. Muy fuerte esta foto, ¿eh? Sí, el preso número 2008-6 y 2807. 806, 800. Sí, porque el último que ingresó, nos confirma Balbuena, es el 2805. Sí. Entonces, González Dar, 806 y 2807 sería González Carjal. Totalmente, y por 15 años va a ser su número. 15 años de condena. Bueno, hay que ver si se cumple otra vez. Claro, menos 6 meses y buena conducta y todas las cuestiones que creo que cumpliendo una parte de la condena. Pero igual, el hecho de que haya una condena sobre él, 15 años, no hay púcula, 15 años. Qué Muchísimo. pesado realmente. Y lo importante es lo que destacaba Raúl en el contacto anterior, la cantidad de bienes que tiene Ramón González Dar, entre ellos los que le sacó a las víctimas justamente de su sistema, que alcanzan los 47 millones de dólares. Es inimaginable ese monto. Es muchísimo dinero. Impresionante. La cantidad de dinero con la que se manejaba. Y bienes que tiene. Sí. Dinero en efectivo y bienes que tienen que ser comisados. Y el relato de las víctimas que hablaban de cómo se operaba con él, él te prestaba una cantidad determinada de dinero, vos tenías que volver casi el doble. Al tercer o cuarto mes, él ya desaparecía, uno no lo encontraba por ningún lado. Obviamente, no podías devolverle el dinero y automáticamente él empezaba a utilizar el sistema judicial para demandarte, porque vos firmaste un pagaré. Y para sacarte todo lo que tenías. Claro, y no se dejaba encontrar, no te podías acercar a él. Ahí está. Esta imagen. Con estas imágenes nos vamos, gente. Gracias por la preferencia, gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Buenas tardes. Chau, chau. Chau, chau.